Estamos viendo la vida de Nehemías, mi amado hermano, en donde el Señor, cuando llama a Abraham para construir un pueblo, luego 1000 años después levanta al rey David para dirigir a su pueblo, pero cuando David muere, entonces toma el reinado su hijo Salomón, y Salomón hace lo malo delante de Dios. Y entonces lo que pasa es que el pueblo de Israel se divide en dos, Judá e Israel, porque lo malo, o todas las malas actuaciones más bien que nosotros hacemos, traen consecuencias a nuestras vidas. ¿Sí o no es así? Todo. No crea usted, mi amado hermano, ni yo, que nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos y que no habrá consecuencias. Sí habrá consecuencias. Aunque estemos caminando con el Señor, aunque el Señor sea nuestro papá Dios, ¿sabe qué hace? Cuando nosotros nos empeñamos en hacer lo que a Dios no le agrada, Dios permite, mis amados hermanos, consecuencias en medio de nuestras vidas para enseñarnos, mis amados hermanos, fidelidad a Él. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces permite que el enemigo venga en medio de nuestras vidas, y el Señor lo hace para darnos una enseñanza, pero siempre Él estará, papá Dios, en medio de nosotros. Amén. Para ayudarnos. Y entonces, debido al pecado, el pueblo se divide, porque eso es lo que hace el pecado. El diablo vino para robar, matar y destruir. Robar, matar, destruir, dividir hogares, robar, matar y destruir, dividir familias, etcétera, etcétera. Y entonces vino Nabucodonosor, era una palabra profética que ellos iban a ser llevados cautivos a Babilonia. ¿Por cuántos años? ¿Cuántos años? 70 años fueron llevados cautivos a Babilonia, después de ser el pueblo de Dios temido, y el que todas las naciones, mis amados hermanos, le tenían temor y respeto. Ahora vienen a ser cautivos a Babilonia por 70 años. Luego de 70 años, cuando se cumple la palabra profética, porque el Señor tiene un tiempo para todo. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un tiempo para todo. Esa situación que te está pasando, tal vez porque usted mismo, mi amado hermano, se empeñó en meterse donde no se debía meter. No importa, mi amado hermano, de todas maneras, sí, sufriremos consecuencias, pero Dios estará con nosotros y Dios tiene un tiempo. Lo importante es que usted y yo permanezcamos fieles delante de Él. Amén. Y pasemos esas pruebas. Entonces, a los 70 años, los reyes de Persia y Darío invadieron a Babilonia y permitieron que el pueblo de Judá volviera nuevamente conforme a la palabra que había sido escrita por medio de los profetas. Y entonces regresó Zorobabel con la tarea de la reconstrucción de los muros, de las bases del templo. Y posteriormente regresó Esdras, muchos años después, como 50 años después, y luego Nehemías, Esdras con la tarea, mi amado hermano, con la tarea de la reconstrucción del templo, y Nehemías con la tarea de la reconstrucción de qué? De los muros de la ciudad. Porque en la antigüedad no es como hoy en día. Si nosotros estuviéramos en la antigüedad, en el municipio de Itagüí estaría rodeado de muros, porque los muros eran lo que protegía la ciudad. Y el Señor, mi amado hermano, nos ha llamado a nosotros también a reconstruir los muros de nuestra vida, los muros de nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Y de hecho el Señor habla siempre en términos de construcción. Dice: en la palma de las manos te tengo esculpido, delante de mí están siempre tus muros. Siempre lo repito y no me cansaré. Es decir, que usted y yo estamos en la palma de la mano del Señor, y usted, hermano, mi amado hermano, su vida es como el Señor mira los muros que usted va reconstruyendo en medio de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Delante de mí, dice el Señor, están siempre tus muros. Tú tienes que diariamente levantarte. El leer la palabra es reconstruir muros. ¿Cuántos dicen amén? La oración es reconstruir muros. No solamente delante de ti, en tu vida personal, sino que es reconstrucción de muros en medio de tu familia y en medio de tus generaciones.
tu vida y tu familia. Cuando tú vienes a la iglesia a reconstruir muros, por eso el diablo no quiere que usted lea la palabra del Señor, por eso el diablo no quiere que usted ore, que usted ayune, porque el diablo quiere tener los muros de tu vida derribados. Pero cuando le hacemos caso al Señor y construimos nuestros muros, vamos a hacer que el propósito de Dios sea cumplido en medio de nuestra vida y generaciones. Amén. Y entonces Dios siempre habla acerca de la construcción. Siempre, para los que tenemos hogares o se van a casar, algún día lo van a hacer. La palabra del Señor dice: si Jehová no edifica, repita conmigo, edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no construye la casa, en vano trabajan los albañiles, en vano trabajan los constructores. Dios habla en la palabra también en términos de construcción, para que podamos entender. Usted tiene que construir su vida. Usted tiene que construir su vida. ¿Cuántos dicen amén? Nadie la va a construir por usted. Usted es el único que la construye. Amén. Gloria al Señor. Entonces, nadie va a cuidar su hogar, nadie va a poner muros de protección alrededor de su familia, sino solamente usted. Usted tiene que levantarse a ser reparador y reconstructor de muros. Amén. Entonces, hemos visto muchos temas, ¿cierto? Y estamos viendo una de las renovaciones de Nehemías. El domingo anterior vimos que un reedificador, mi amado hermano, valora lo que ha perdido y toma medidas. En este capítulo que estamos viendo acerca de la vida de Nehemías, el capítulo 8, mi amado hermano, entonces estamos viendo cómo desde el versículo 1 dice la palabra del Señor que cuando ya Nehemías terminó la reconstrucción, escuche bien esto, mi amado hermano, porque en medio de problemas, dificultades, angustias, de persecuciones, porque lo iban a matar a Nehemías, de chismes, de invenciones que le hicieron, inventos que trataron de parar la obra, pero Nehemías continuó hacia adelante, hermano, para reconstruir los muros, porque era una tarea dada de parte de Dios, y Dios mismo le había mandado, y él sabía que la iba a terminar, porque la mano poderosa de Dios estaba con él. Y cuando él terminó, de hecho dice la palabra del Señor, y fueron reconstruidos los muros porque la mano poderosa de Dios estaba con él. La construcción de los muros suyos, de alrededor de su vida y de su familia, solo se logrará, solo se edificará si la mano poderosa de Dios está contigo. Amén. Por eso no nos podemos despegar de su mano, de su presencia. Entonces, cuando ellos terminaron, los problemas no habían acabado, no, pero terminaron la muralla. Entonces Nehemías colocó vigilantes allá para vigilar los muros, que no vinieran los enemigos. Y adentro, hermano, siguió siendo un reconstructor, siguió siendo un reparador, porque está bien, llegan momentos, hermano, de situaciones buenas en medio de nuestra vida, donde logramos o alcanzamos una meta que nos hemos propuesto, pero cuando la logramos, sabemos que tenemos que continuar siendo reconstructores de nuestra vida. Y un ejemplo de eso que siempre colocábamos es lo que siempre hablamos los predicadores. Hay personas que vienen a la iglesia, están entregados al Señor y dicen: Señor, ayúdame a conseguir ¿qué? Un empleo, un grupo de oración, empleo, consigue el empleo, después no vuelve a la iglesia. Mi amado hermano, y cuando uno le pregunta, dice: no, es que estoy muy ocupado, por eso no puedo volver. Aunque haya conseguido el logro, aunque haya obtenido el logro, mi amado hermano, un nuevecito en medio de la bendición y reconstrucción de su vida, usted tiene que seguir siendo reparador e ir hacia adelante, porque eso es lo que el diablo quiere. El diablo vino para robar, matar, destruir y alejarlo de la palabra de Dios. Entonces, cuando Nehemías terminó la obra, dice en el capítulo 8 que todo el pueblo se juntó como un solo hombre, que está delante de la puerta de las aguas. Que la puerta de las aguas significa, ¿es símbolo de qué? De la palabra de Dios. Y dice, le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley. Entonces, mis amados hermanos,
Les vuelvo a comentar el contexto de esto. Esta gente, cuando terminó el muro y le dijeron a Esdras: traiga el libro de la ley para leerlo, era gente que había estado en el cautiverio y no conocía la ley de Dios. Habían estado cautivos en Babilonia. O sea, eran los hijos de los que fueron llevados cautivos, que murieron allá por 70 años, y la generación que vino fue una generación casi totalmente nueva. Eran los hijos, eran los nietos de ellos. Entonces, en el corazón de esa gente, la gente que ahora estaba pidiendo que se leyera la ley de Dios, que se leyera la palabra de Dios, era gente que no conocía al Señor. Pero entonces, tal vez, yo les digo a ustedes, tal vez en esa gente que estaba aquí dentro ya de los muros construidos de Jerusalén, era gente que tenía dolor, era gente que no entendía por qué habían estado cautivos por más de 70 años, hermano. Era gente que no entendía por qué ese Dios tan grande y maravilloso que le comentaban sus padres y sus abuelos, ¿cierto?, los había abandonado, los había dejado y habían sido llevados cautivos por 70 años. ¿Por qué después de ellos, de ser un pueblo temido por las naciones, vino a ser un pueblo lleno de burla? Porque eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que usted, hermano, tirar los muros de su vida al piso, los muros de su vida personal y los muros de su familia, tirarlos al piso y hazme reír de todo, de Satanás y de sus demonios, y hacerle reír de la gente que está a nuestro alrededor. Eso es lo que el enemigo quiere, mi amado hermano. Pero el pueblo aquí, este pueblo, mi amado hermano, que habían regresado nuevo, piden la palabra de Dios. Es decir, o sea, lo que les estoy queriendo decir es esto: es tiempo de volver a la palabra de Dios. Amén. Hay gente que dice que cree en Dios y nunca lee la palabra. ¿Está entendiendo? Y si usted escucha a una gente allá afuera en Babilonia decir que creen en Dios, pero no leen la palabra, no creen en ningún Dios, porque la palabra es la que me enseña acerca de quién es Dios. ¿Está entendiendo? Es la palabra la que me enseña quién es Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero también me enseña, mi amado hermano, el juicio de Dios. ¿Está entendiendo? Yo fui monaguillo en una iglesia cristiana, perdón, en una iglesia católica cuando era niño. Y me encantaba allá y ponía peticiones debajo de las imágenes y toda esta cuestión. Mi amado hermano, ponía todo eso allá. Pero ¿sabe una cosa? Cuando a nosotros nos pedían la Biblia, a nosotros no nos dejaban leer la palabra, la Biblia, sino que se la teníamos que llevar al sacerdote en una bandeja y cubierta por un mantelcito así, y llevársela allá. Y yo siempre decía: ¿qué será lo que dice ese libro? Tan protegido, porque después de que acababa, iba y lo metía en unas urnas. Ya hasta se me olvidó el nombre, pero sí tiene el nombre de urna también, porque yo le sabía el nombre a todo eso, doradas. ¿Ustedes lo han visto? Pues cuando anteriormente, ¿no? Entonces, eso espero, ¿no? Entonces iban y la metían allá como en una bóveda, en una urna, mi amado hermano, dorada, y ahí la dejaban. Y uno siempre pensaba: ¿qué será lo que dice eso? Y yo decía conocer a Dios, pero a mí lo que me enseña de Dios es la palabra de Dios. Aleluya. Hoy en día reconozco que no conocía a nadie. ¿Me está entendiendo? Y por eso no había mucha fuerza. Por eso anteriormente era prohibido leer la palabra y todo ello, y solamente los sacerdotes podían, porque cuando se empieza a leer la palabra, usted se da cuenta de las mentiras y de las verdades. ¿Me está entendiendo? ¿Usted entiende por qué la palabra del Señor dice que no se arrodillará a confesar los pecados delante de ningún hombre? Pero allá nos decía: tiene que irse y arrodillarse y confesar los pecados delante de un hombre. ¿Entiende por qué no dejaban leer la palabra? Porque todo lo de Babilonia es en contra de Dios.
Y cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, escuchen, mi amado hermano, lo que les voy a decir, porque esto lo he repetido y repetido y repetido. En Babilonia los cautivaron, por eso se llamaba la cautividad de Babilonia, porque cuando ellos los llevaron a Babilonia, en Babilonia les regalaban tierras. ¿Está entendiendo? Les regalaban parcelas. O sea, ellos no eran esclavos como cuando fueron esclavos en Egipto, que lo único que recibían era rejo y madera. No, en Babilonia les daban tierras. Y en Babilonia a los hombres les daban mujeres. Y a las mujeres les daban hombres de la misma tierra, ¿me entienden? Esa era la forma de cautivar. Wow. Por eso, cuando empezaron a regresar, no regresaron de una. Unos regresaron a los 70 años, pero otros regresaron 50 años después y otros regresaron a los 65 años después. No regresaron de una porque ellos estaban cautivos allá. La nueva generación tenía tierras, la nueva generación tenía mujeres de Babilonia, la última generación entonces tenía hijos que habían sido de las mujeres de Babilonia, nacidos en Babilonia, y todo lo que tenían era ¿de dónde? De Babilonia. Esas eran sus riquezas. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Porque Babilonia pinta pajaritos de oro. Babilonia, escuché, hombre, no le presenta a usted la más fea. Babilonia le presenta la más bonita. Hombres, que si le presentara la más fea, pues madre, pero le presenta lo mejor. Y lo mismo pasa con las mujeres también. Babilonia aparentemente presenta lo mejor. Y entonces esta gente, mi amado hermano, pide traer la palabra. Es tiempo de volver a la palabra de Dios. Es tiempo de regresar a las bases de la palabra de Dios. Es tiempo, hermano, de que usted ya deseche todas esas mentiras que el diablo le dice que no necesita ir a la iglesia para ser cristiano. Sí necesita, porque esa es la iglesia donde aprendes la palabra de Dios. Es en el corral donde Dios te ha puesto, mi amado hermano, para aprender la palabra de Dios, donde tú eres oveja y tienes un pastor para aprender la palabra de Dios. Y no solamente acá, sino que cuando tú sales de acá, tienes que ir a la casa y comprobar la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios y poner en práctica la palabra de Dios. Porque es mediante la palabra, mi amado hermano, que yo conozco a Dios. Entonces esta gente dijeron, traigan la ley. Escuchen, esa gente no había escuchado, no había oído hablar de la ley, de lo que sus padres le comentaban. Pero ¿sabe una cosa? Esa gente tomó una decisión en medio de sus vidas. No miren allá todavía. Esa gente tomó una decisión en medio de sus vidas: regresar a la palabra y conocer ese Dios del cual habían escuchado hablar de sus padres, de sus abuelos, pero que ellos no conocían. Hay gente que va a la iglesia y lo ha llevado toda la vida, pero no conocen al Dios de la palabra. ¿Me están entendiendo? Y sí, las abuelitas o la mamá lo llevó toda la vida, pero hay que abrir la palabra de Dios, hermano, para conocer al Dios de la palabra. Amén. A mí siempre en los trabajos que he estado me dicen, oiga, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia católica y ustedes? Y yo le digo esto. le digo, como sé que me preguntan, pero que no quieren escuchar una retajida bastante grande, porque muchos de ellos dicen, ya va a empezar y todo eso, y me dicen, y yo les digo, ¿saben qué se lo voy a decir? Corto, esto, poner en práctica esto. ¿Usted la conoce, la ley? No. Por eso, esa es la diferencia, que yo conozco a Dios es a través de esto, que esta palabra es la que me dice qué debo de hacer y qué no debo de hacer. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Y a los que dicen, sí, yo la conozco, dígame algo del amor de Dios, háblame algo de Dios. No conoce al Dios de la palabra. Porque el único que me da a conocer al Dios de la palabra es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que me enseña la palabra es implantado en mi vida cuando yo me decido en aceptar al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y entonces, mis amados hermanos, regresaron a la palabra. Y por eso es que, y por eso es que yo creo que
esta diapositiva, pero la quiero volver a colocar, mi amado hermano, porque es que años después, miles de años después, cuando vino el Señor Jesucristo, recalca la importancia de la palabra. Y la palabra, desde Génesis a Apocalipsis, me está hablando de la importancia de la palabra. Y cuando termina la palabra, cuando termina en el Apocalipsis por allá, hermano, la palabra del Señor dice: cielo y tierra pasarán. Todos sus pensamientos y mis tontos pensamientos, mis efímeros pensamientos, lo que yo creo, lo que yo opino, lo que yo interpreto pasará. Pero esta palabra, esto que está aquí, dice la palabra del Señor, no pasará. Cielo y tierra, pero esto nunca pasará. Por eso usted tiene que estar pegado y conocer al Dios de la palabra, porque esa palabra nos acompañará hasta la eternidad, por miles y miles y miles y miles de años hasta la eternidad. Y entonces el Señor le recalca la importancia de la palabra a sus discípulos. Quizás fue una parábola que le dio a los discípulos de la importancia de la palabra. Y dice: estos fueron los que fueron sembrados junto al camino. Escuchen los predicadores para que me ayuden en una actividad que me parece. Estos fueron los que fueron sembrados junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después la oye. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en medio de sus corazones. En otra versión dice: mis amados hermanos, que viene el diablo y roba la palabra. Escuche bien. Se siembra la palabra, la oyen y enseguida viene Satanás y quita la palabra. Un grupo. Segundo grupo, los que fueron sembrados en pedregales, los que escuchan la palabra, ay, al momento la reciben con gozo, gloria a Dios, qué bendiciones que Dios tiene para mi vida, pero no echan raíces, mis amados hermanos, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución, la angustia, por causa de la palabra, luego tropiezan. Repita conmigo: pedregales. ¿Cierto? Los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, los engaños y las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Repita conmigo: ahogan. Pero estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben, oyen la palabra, la reciben y empieza a dar fruto al 100 por 1. Empieza a orar como el Señor dice que hay que orar, y empieza a dar fruto al 100 por 1. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ustedes me van a decir, y por favor piensen en el ejemplo. Si quiere, pasa aquí los predicadores y me dicen: a ver, una persona uno predica la palabra y la persona: wow, qué bendición de palabra, qué bendición, wow, no, qué palabra tan buena. Listo, se va, no volvió. Me lo encuentro en unos días en la calle: oye, mi hermano, ¿y usted por qué no volvió? Mi hermano, no, mi hermano, vamos a poner mi hermano. No, pastor, es que mire, es que a mí me gustan mucho las motos y me compré una moto, pastor, de 15 millones de pesos. ¡Wow! No, qué moto tan bacana, pastor. No, y ahora estoy, mejor dicho, trabajando y trabajando, ya no me queda tiempo para nada por pagar esa moto. ¿En qué grupo está? ¿En qué grupo está? ¿En qué grupo está? ¿En qué grupo está? ¿Ah? ¿El primero? No está aquí, ¿no ve? Bueno, listo. Y ahí entran todos los que: no, pastor, es que tengo mucho trabajo. No, pastor, es que ya no me queda tiempo. ¿En qué grupo están? En los espinos. Amén. Pero cuando usted está pasando por esa situación, yo le decía en estos días a alguien, pareciera que no se diera cuenta de lo que la palabra del Señor está diciendo. Por eso usted y yo tenemos que estudiar la palabra. Amén. Y no solamente estudiar la palabra, sino guardarla en nuestro corazón. Y cuando estemos pasando por una situación, mi amado hermano, comparar lo que la palabra del Señor me está diciendo con lo que yo estoy viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Amén?
Hay personas que vienen a la iglesia. Bueno, sí, uy, vine a la iglesia. Oh, wow, qué palabra, qué bendición. Después me lo encuentro, o me la encuentro. Vamos a me la encuentro para los hombres no. Hermano, no sé por qué no vuelvo a la iglesia. No, no sé. No sé. La verdad no sé. Aunque usted no crea, hay gente así. O sea, de todo esto ejemplos que le estoy hablando, no, la verdad no sé en qué grupo está. Primero, segundo, tercero, cuarto, ¿en dónde está? En el primero. Escucha la palabra, pero la escucha, y cuando sale de aquí viene Satanás y roba la palabra. ¿Me está entendiendo? ¿La robó? ¿Ya? No fue con riqueza, no fue trabajo, no fue nada, o sea, fue. El diablo le robó la palabra. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Sembrados en Pedro. Bueno, no, ya lo dije. Pues saben que vienen a la iglesia, no estudian la palabra. Vienen cada 2 meses, cada 3 meses. Bueno, no estoy diciendo aquí, eso no pasa aquí, eso pasa en iglesias de otros mundos, pero yo estoy colocando ejemplos a ustedes, mi amado hermano. Ustedes van a esa iglesia allá, si me entienden, de Marte, Júpiter, Neptuno, lo que sea, van cada 3, 4 meses a la iglesia. Y después ya no vuelven. Señor, que no volvió. No, es que no entiendo nada. Sí, voy a la iglesia, pero no sé, no entiendo mucho. ¿En qué grupo está? ¿En qué grupo está? Pedregales. Escuchan la palabra, toda la cuestión, pero no hay raíz. Repita conmigo la palabra raíz. Y eso es otra predicación que tengo para dar en otro tiempo. Usted tiene que echar raíces. Usted tiene que echar raíces, escúcheme bien, mi amado hermano. Usted tiene que echar raíces en su hogar. Ahí tiene que echar raíces en ese hogar. Usted tiene que ser enfocar como una planta. Usted no puede irse con otro planto y este planto no puede irse con otra planta. Usted, la planta, tiene su planto. Fíjate cómo es el lenguaje inclusivo. Usted tiene. Escuche bien, esto es una broma para los que nos están mirando en otras partes, es una broma. Usted, el planto tiene su planta. Y usted tiene que echar raíces aquí con esa planta. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Usted no se puede estar moviendo, consiguiéndose a otra planta o otro planto. Recuerden que es un chiste. ¿Me está entendiendo? Usted tiene que echar raíces, mi amado hermano, en la iglesia donde asiste. Tú no puedes estar hoy aquí, mañana allá, pasado mañana en otra, pero usted tiene que echar raíces, porque esa es la iglesia donde usted, dice la palabra del Señor en Efesios, mis amados hermanos filipenses, que allí el Señor instituyó pastores, evangelistas, maestros, hermanos, para la edificación, Esto es lo que yo estoy haciendo aquí, predicando, estoy edificando, mi amado hermano. Y lo que ustedes están haciendo sentados ahí, ¿están qué? Edificándose para la edificación del cuerpo de Cristo, que dice que cada uno somos como una joven, que nos vamos intercalando allí los unos a los otros y vamos creciendo para ir caminando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted tiene que echar raíces. ¿Me está entendiendo? Raíces ahí. Raíces en la palabra, raíces en todo. Y los que son sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y la empiezan a colocar en práctica. Quitan toda la basura, quitamos toda la basura de nuestros oídos, de que no, es que yo, muy buena la palabra, pero es que yo creo que. Muy buena la palabra, pero es que yo opino que. Muy buena la palabra, pero es que yo interpreto que, hermano, lo que yo interprete en mi tonta sabiduría no importa. Eso no importa. Lo que importa es lo que la palabra del Señor nos dice, que permanecerá hasta la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Esos son los que empiezan a dar fruto al 100 por 1. ¿Me está entendiendo?
Y entonces esta gente reconoció todo eso, reconoció que si querían conocer al Dios grande y poderoso de sus abuelos y de su padre y de sus padres, tenían que volver a las escrituras, a la ley, y conocer al Dios de sus padres. Amén, amén. Porque habían estado en Egipto, en Babilonia, recibiendo basura por 70, 80, 90, 100 años allá. Porque lo de Babilonia es basura a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Lo que se recibe en Babilonia es basura de comparación. Y entonces ellos vienen, mis amados hermanos, y en este punto que yo estoy tratando el punto, mis amados hermanos, de que un reedificador valora lo que ha perdido y toma medidas, perdón, no, un reedificador es, permítame un momentico, mi amado hermano. Un reedificador valora lo que ha perdido y toma medidas. Estoy parado en ese título desde el domingo anterior. ¿Me está entendiendo, hermanos? Y que un reedificador, mis amados hermanos, es sensible a la palabra de Dios. Repita conmigo: un reedificador es sensible a la palabra de Dios. Entonces esta gente, mi amado hermano, esta gente, escúchenme, empezaron a ser sensibles a la palabra. Cuando el sacerdote empezó a leer la palabra, hermano, empezaron a levantar las manos, a postrarse en tierra, hermano, y decían, alzando las manos, se humillaron y adoraron y se inclinaron a tierra, adorando al Dios de la palabra que estaban conociendo a través ¿de qué? De la palabra. ¿Me está entendiendo? Y vuelvo y les digo, estos que estaban levantando las manos, que se humillaron, adoraron e inclinados a tierra, no conocían al Dios de la palabra. A mí me da esto una bofetada en la cara para la iglesia de hoy en día. Dígale que viene a su lado, allá, porque esta gente no conocía y nosotros conocemos. Y a veces cuando estamos sentados escuchando la palabra, estamos pensando, ¿a qué horas terminará este hombre? Ellos estaban emocionados escuchando al Dios de la palabra porque querían conocer al Dios de la palabra. Aleluya, amén, amén. 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 Y ese Dios, y Dios conoce, mi amado hermano, que el mundo siempre, el problema del mundo actual es que es la insensibilidad a la palabra de Dios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en estos días, dice, hermano, mire la insensibilidad, hermano, la gente sabe que ha perdido la moral, la ética, hermano, la gente sabemos todo eso, y sabemos que lo único que puede arreglar eso es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero no, sacan leyes en contra, hermano, a favor del aborto, leyes a favor de esto, aquello, todo lo que va en contra de la palabra, porque el diablo vino para robar, matar y destruir. Y la gente sabe, hermano, la gente sabe y dice, no, es que se ha acabado la moral, la ética, sí, pero lo único que me puede dar conocimiento de la moral, de la ética, hermano, es el conocimiento de la palabra de Dios y de conocer a Dios de la palabra. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mire, no se extrañen de eso, porque en los tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que perecen al culto. Yo pudiera sacar ejemplos de cada una de estas palabritas que estoy hablando aquí, pero no tengo tiempo. Esto se lo añadí yo, mira, qué pereza al pueblo, como para aborrecedores de lo bueno. Ay, no, yo no soy aborrecedor de lo bueno, no, a mí me gusta lo bueno, pero cuando yo le digo, qué pereza, eso es aborrecedor de lo bueno. ¿Está entendiendo? Ay, qué pereza leer la Biblia, es aborrecedor de lo bueno. Porque soy capaz de pasar 3 horas, 2 horas en el celular, pero no soy capaz de pasar 10 minutos o 15 leyendo la Biblia. ¿Es aborrecedor de lo bueno o no?
Levante la mano a los que les pasa eso. No, mentira, no levante la mano. Traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Se acuerdan cuando usted y yo estábamos en fiesta? Alegría. Y tiene que ver usted la cara de los cristianos cuando vamos domingo para la iglesia. Es de gozosos, alegres, tocado. No, hermano, tendrán apariencia de piedad. Ay, usted los mira con la carita, pero negarán la eficacia de ella. ¿Ustedes creen, hermano, que esto está lejos de la realidad? Yo me pongo a chullar esa lista, hermano, y todas las cumplí. Y por más amigos que usted tenga en el trabajo y por personas que usted admire, por más que usted me diga que son sabios y que lo aconsejan a usted, si no conocen al Dios de la palabra, no son sabios sino necios. ¿Me está entendiendo? Porque lo único que me da sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra del Señor entonces termina diciendo allá en ese capítulo, en esa parte, mi amado hermano, con estos, júntese, no hay ningún problema. ¿Cuántos dicen amén? No. A estos evita. Amén, amén. A estos, a estos. Porque esta gente está estompando tus muros, está derribando tus muros, está derribando tu vida personal y tu vida familiar. A estos, ¿qué debo hacer? Evita. Ay, no, es que esta buena gente, no interesa lo que usted diga, hermano. La palabra del Señor dice: a estos, evita. Y si usted no lo está evitando, está actuando como Contra la palabra. muy bien, en contra de la palabra. Porque la palabra del Señor está diciendo evita, y usted dice: no, pero es que esta es buena gente. Pero la Biblia dice evita. Dice: no, pero es que es buena gente. Y la Biblia dice evita. Aleluya, amén. ¿Está entendiendo? Y entonces es sensible a la palabra, y esta gente se sensibilizó a la palabra del Señor, que la Biblia dice que es inspirada por Dios y útil para redarguir, instruir en justicia, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Es sensible a la palabra de Dios. Repita conmigo esa palabra: sensible. Amén. Es la palabra del Señor la que me enseña, vuelvo y digo, mi amado hermano, el amor de Dios, el perdón, pero también me enseña el castigo de Dios. ¿Sabe por qué Babilonia no quiere que usted lea mucho la Biblia? Por eso. Porque la Babilonia te dice: mira, no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Cuál es lo que te dice Babilonia, hermano? Babilonia le dice a usted lo que me decían a mí, me engañaban cuando era niño y yo siempre perdí. Me decían: ¿por qué? Cuando voy creciendo, comprobé. Siempre mis amigos me decían, cuando apostábamos, me decían: con cara gano yo y con sello pierde usted. Y yo: hágale. Y yo siempre perdí. Bueno, el que lo entendió, lo entendió. Y dice: ¿qué Babilonia te dice, mi amado hermano? Babilonia te dice: mira, no hay ningún problema. Si eres bueno, vas al cielo. Si no haces lo que la Biblia dice, usted puede hacer esto, pero tranquilo, que cuando se muera su familia le paga una misa y usted vaya al purgatorio a purgar las penas, que es como me comentaba la monja que era la encargada de la parroquia cuando yo era monaguillo. Tranquilo, ya no me da miedo porque ya yo sé que se murió hace tiempo. Pero me decía, mi amado hermano, yo le decía: hermana, ¿qué sentirá uno en el purgatorio? Y yo le decía: ¿será que eso es candela, como lo pintan las figuras que pintaban allá, incluso en la misma iglesia católica, una candelita suave ahí en bajo? Y decía: ¿será que es en bajo aquí? Y él decía: no,
esa es una tristeza como cuando su mamá o su papá se muere. Así es el purgatorio. Yo hoy en día digo, ¿y esta vieja cómo sabía? Si nunca se había muerto. Y yo, mi amado hermano, y le decía, ¿por qué eso te dice Babilonia? Babilonia dice, si pecas no hay ningún problema, porque después vas a estar allí en tibiecito, en el purgatorio, y después tu familia paga una misa por ti para que vayas al cielo. O sea, en Babilonia no hay pérdida. ¿Me está entendiendo? Pero otra cosa te dice a ti el Dios de la palabra. ¿Me está entendiendo? Otra cosa te dice que tienes que cumplir la palabra. Y no está diciendo que tú tienes que ser santo, no. Está diciendo que cuando venga el Señor Jesucristo, te tiene que encontrar, hermano, reconstruyendo tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Reconstruyendo tu vida, tu hogar, tu familia, tus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Te tiene que encontrar caminando a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Se tiene que encontrar haciendo eso el Dios de la palabra. Y entonces ellos aquí, sensibles, mi amado hermano, luego, cuando soy sensible a la palabra de Dios, me dejo tocar por ella. Repita conmigo, me dejo tocar por ella. ¿Cierto? Entonces dijeron allí Nehemías, todos los que estaban allí hacían entender al pueblo la ley, el pueblo estaba atento en su lugar y ponían sentido de modo que la gente entendiera la palabra. Y entonces, hermano, el pueblo empezó a llorar escuchando la palabra. La palabra me tiene que sensibilizar. Escuchen, no vale nada que usted esté ahí pensando. Vamos a suponer que esté pensando, qué buena palabra, como está predicando el pastor hoy. Vamos a suponer que eso, vamos a suponer que usted está diciendo eso, ¿no? Entonces, no vale eso. ¿Sabe qué es lo que vale? Que mientras yo estoy predicando la palabra, usted esté siendo tan sensible a la palabra, que se le esté dejando tocar por la palabra y usted esté reconociendo que es lo que tiene que cambiar cuando salga de esta vida. Aleluya, amén, así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Eso es lo que vale. Amén. Tranquilo, hermanos, algunos de ustedes que me dicen, oye, pastor, como predicó, no, tranquilo, pueden seguir diciendo, no hay ningún problema, y no es por orgullo ni nada de esta cuestión, sino que es que estoy diciendo que colocar en práctica la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser sensibles a la palabra, hay que dejarnos tocar por la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando yo soy sensible a la palabra de Dios, mi amado hermano, me dejo tocar por ella y esa palabra me llena de fortaleza. Repita conmigo, fortaleza. ¿Sabe qué pasó en el pueblo? Estos que no conocían de la palabra, cuando empezaron a escuchar de la palabra y empezaron a llorar, a levantar sus manos, a humillarse, a postrarse en tierra, mi amado hermano, entonces le dijo Nehemías, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. No se entristezcan, ¿cierto? Y entonces los manda allí, todo el pueblo, dice, los mandó a hacer fiesta, a gozar con alegría, porque habían entendido la palabra que les había sido enseñada. Cuando dicen amén, esta palabra es tan importante, porque cuando usted entiende esta palabra y la coloca en práctica, esta palabra me llena de fortaleza, porque me está dando a conocer al Dios grande y poderoso de fortaleza. Porque cuando yo estoy sentado ahí y escucho la palabra de un Dios grande y fortaleza que estaba restaurando su pueblo después de 70 años de cautividad y de amargura y de dolor y de burlas, entonces yo empiezo a comparar aquí por medio de la palabra y digo, entonces esto que yo estoy pasando, Dios me va a levantar. ¿Me está entendiendo? La palabra me da fortaleza. Cuando soy sensible a la palabra, me
también he sido desobediente, pero Dios me va a levantar y Dios me va a fortalecer. Eso da fortaleza, porque estoy conociendo, vuelvo y digo, mi amado hermano, al Dios de la fortaleza. Así que, amado hermano, en medio de la angustia, lo que la Biblia nos está diciendo hoy en comparación con esto es: gózate, alégrate, porque viene tu tiempo también. Porque vendrá el tiempo, mi amado hermano, donde toda esa tristeza, ese llanto y ese dolor se convertirá en gozo delante del Señor. Cuando aprendamos la lección, cuando hayamos entendido la palabra, lo que Él me está diciendo, queriendo decir, que debo cambiar. Debía llenarme de fortaleza y decir: gloria al Señor. Y ahora adelante voy a cambiar esto, porque ya entendí que es esto lo que tengo que cambiar para que el Señor restituya mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El estudio de la palabra del Señor es algo que debemos reivindicar diariamente, porque el diablo siempre querrá venirnos a quitar el gozo. Y usted puede salir de aquí contento, y no estoy diciendo que es pecado si usted mañana se levanta. Ay, porque vino el diablo a la mitad del camino y quiso robar la palabra. Pero entonces usted mañana tiene que levantarse. Y los que están tomando nota, muy bueno también con eso, porque entonces uno vuelve a retomar la palabra. ¿Usted me está entendiendo? Mañana la palabra. Recuerdo nuevamente lo que el Señor me dijo aquí. Como el Señor levantó ese pueblo, me va a levantar a mí. ¿Cuántos dicen amén? Porque el diablo siempre querrá venir, vuelvo y digo, hermano, a quitarnos el gozo. El estudio de la palabra debe ser primordial, mis amados hermanos, en medio de nuestra vida y de la comunidad de la iglesia. Por eso el apóstol le decía: sé lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y esa palabra, hermano, mi amado hermano, es una palabra, eso ya fue mío, que echa raíces en medio de los corazones. Pero la palabra del Señor está diciendo: hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos. No es que está queriendo decir: hola mi hermano, ¿cómo te va hoy? No es eso. Porque lo que contiene todos esos salmos, cánticos, himnos que me van a conocer a Dios es que es la palabra. ¿Me está entendiendo? Y con la palabra tenemos que hablarnos. Con la palabra yo tengo que aconsejar como pastor. Con la palabra tienen que aconsejar también los líderes. Y ustedes tienen que dejarse aconsejar por la palabra. ¿Me está entendiendo? Por la palabra. Hablen entre ustedes con esto. Eso es hablar entre nosotros con esto. Pastor, que es que yo vivo basura. Eso no es la palabra, eso no son cánticos, no son himnos, no son nada. ¿Me está entendiendo? Pastor, que es que yo opino basura. Pastor, que es que yo creo basura. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Vea, el estudio de la palabra debe ser primordial en la vida de un reedificador, ya que la palabra me llena de fortaleza, me da fortaleza al conocer y alabar al Dios de la palabra. Por eso el salmista decía: el Señor es mi fortaleza y mi cántico, el Señor es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré, Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Amén. El estudio de la palabra debe ser primordial en la vida de un reedificador, ya que la palabra da liberación al conocer al Dios grande y poderoso de la palabra. Recuerdan nuevamente cuando Pablo y Silas estaban encarcelados allí en la prisión, ¿sí? Estaban encarcelados allí, mi amado hermano, pero en un momento empezaron a alabar, a bendecir el nombre del Señor, hermano, y ese alabar y bendecir el nombre del Señor, que es conocimiento de la palabra, que es cánticos, hermano, himnos sacados de la palabra. Entonces los cimientos de la cárcel se estremecieron y se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron. Cuando dicen amén. Por eso es importante la palabra. La palabra del Señor rompe cadenas, mi amado hermano. Recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a los creyentes: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
bíblico, alegraos siempre en el Señor. Es el conocimiento del Dios de la palabra que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? El conocimiento del Dios a través de la palabra me fortalece. La palabra de Dios es poder, me llena de conocimiento y poder, hermano. Por eso dice, no me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura para los de Babilonia. Los de Babilonia te dicen, no voy para esa iglesia, no, venga, que aquí es mejor, hermano. Pero venga, la palabra es locura. ¿Por qué es locura, hermano? Para los que están allá afuera en Babilonia, a los que se pierden. Pero a nosotros, a los que nos salvamos, la palabra de Dios, hermano, es poder de Dios para nuestra vida. Esto es poder, esto es poder. Por eso usted cuando mañana se levanta, mi amado hermano angustiado, saque la bomba de poder. Usted se levanta, hermano, y abre la palabra del Señor. El enemigo tiene que huir en el nombre de Jesús. Amén. Porque va a responder a su angustia, a la situación que le está pasando con el Dios de la palabra. Y el último punto, hermano, cuando soy sensible a la palabra, obedezco la palabra a pesar de todo. Último punto. Y entonces, los sacerdotes y levitas, las cabezas, se reunieron las cabezas de familia. Escuche bien esto, escuche bien lo que le voy a decir. Los sacerdotes, los levitas, y hallaron escrito que por mano de Moisés se había escrito que el pueblo anteriormente moraba en tabernáculos. Tabernáculos eran unas casitas hechas de ramas y todo esto. ¿Y saben por qué ellos hacían esto, hermano? De morar en esas casitas, y hasta hoy en día el pueblo de Israel lo hace. Escuchen bien esto, porque ustedes lo pueden ver incluso por las redes sociales y todo eso, como ellos salen de su casa, en los techos de su casa, y construyen unas enramadas, mis amados hermanos, para celebrar esto. A pesar de que su casa pueda ser muy bonita. Pero ¿saben por qué lo hacían? Y lo hacen hasta el momento, por miles de años. Porque ellos con eso recordaban que cuando Dios los sacó de Egipto y los hizo caminar por el desierto, hermano, siempre les proveyó. Siempre estuvo con ellos. Dice la palabra del Señor que no se gastaban, hermano, allí sus zapatos. Y si Dios los hizo allí, hermano, perdurar por ese desierto. Entonces ellos con esa conmemoración de esas chocitas se acuerdan de cuando moraban allí. Porque hay que volver a las bases. Hay que volver a las bases, mi amado hermano, de obediencia. Hay que volver. Cuando usted esté pasando por una situación, mi amado hermano, acuérdese de cuando usted entonces estaba bien y el Señor lo tuvo que pasar por alguna situación para que usted aprendiera. Y hermano, y dice que allí Esdras leyó el libro de la ley, hermano, de Dios cada día. Hicieron fiesta por 7 días y al 8º día fue asamblea. Escuche bien lo que le voy a decir. Ellos estaban haciendo esto de construir las enramadas, escuchen, así tuvieran su propiedad. Yo quiero que usted me preste atención de estos últimos minutos, escuchen. Porque el que es sensible a la palabra del Señor, la obedece a pesar de todo. A pesar de que tuvieran sus casas, de que tuvieran todo, no era una locura para ellos de que no, yo que me voy a meter en una enramada y teniendo mi casa aquí, no, qué pereza, no. Obedece la palabra. Así es, aleluya. ¿Me está entendiendo, hermano, lo que le quiero decir? Amén, amén. A pesar de que parezca una tontería, una bobada, y a pesar de que lo que usted tenga sea mejor, obedece la palabra a pesar de todo. Aleluya, amén, amén. Y eso había sido escrito por mano de Moisés, que el Señor le había dicho. Escuche lo que le voy a decir, mi amado hermano. Escúcheme esto que es muy importante. La obediencia a la palabra del Señor se nota también cuando usted obedece a lo que le está diciendo el siervo que el Señor ha puesto en la iglesia y sus líderes para su bien. Aleluya, amén. Yo recuerdo que mi pastor
nos decía, cuando yo escucho algo por las redes sociales, es muy fácil malinterpretarlo porque no se está con el mismo espíritu de los que estamos aquí. Escuchen, no le estoy yo queriendo decir que si un pastor le dice a usted que se tire por esa ventana, usted se tiene que tirar. Le estoy diciendo que cuando usted es aconsejado por los siervos de Dios, por los líderes de Dios para su crecimiento, porque la misma Biblia está diciendo que Él constituyó apóstoles, pastores, maestros, evangelistas para la edificación del pueblo de Cristo. Usted tiene que obedecer a esa palabra porque la está obedeciendo, mi amado hermano, a pesar de su concepción. Es que hay mucha gente que dice: yo no le hago caso al hombre, sino que le hago caso es a la palabra. Y esos que dicen así, ustedes los ven con la vida más destruida, porque no toman consejos. Porque cuando vienen a uno como pastor y dicen: pastor, mira, yo soy cristiana de la iglesia, pero me está gustando aquel hombre, entonces se busca por medio de la palabra, o así yo no tenga la palabra y me cogió sin la palabra, le digo: mire, la palabra del Señor dice, nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Estoy aconsejando por medio de ¿qué? De la palabra. No tiene que ver, tenga mucho cuidado, nada tiene que ver. Tú tienes un ministerio, un don, un talento y el diablo te quiere arrastrar. Mi amado hermano, eso es, hay que obedecer a pesar de todo, a pesar de mi concepción. No, pastor, pero es que yo no quiero, pero es que yo creo que ese es el hombre de mi vida, pero es que yo creo. Hermano, el que es sensible a la palabra del Señor, obedece la palabra del Señor a pesar de todo. Si la gente dice: no, es que yo creo que ese va a renovar, y después están con sus vidas destruidas. Escuchen, mi amado hermano, obedece la palabra. Ellos obedecieron a lo que estaba escrito por la mano de quién. Pues repítanlo, por favor, ¿de quién? De Moisés. ¿Y a quién estaban obedeciendo ahora en ese momento, en toda esa actividad? Ay, hermano, soy tan espiritual, a Dios. No, nómbreme, ¿quién estaba haciendo toda esa actividad? Bueno, no, esta sí, pero la otra, ya estaban en el. Nehemías. Todo el grupo de líderes, y estaban Esdras y todos los otros hermanos, estaban haciendo esa actividad y el pueblo obedeció. Es mentira del diablo cuando dicen: yo no obedezco a los hombres, sino que yo obedezco es a Dios. Porque esa gente que dice así, créame, mi amado hermano, llevamos 30 años en el ministerio, no le obedecen ni a Dios ni a nadie. Porque si usted no obedece al que está frente a usted y quiere lo mejor para su vida, mi amado hermano, y le está aconsejando por medio de la palabra del Señor para llevarlo a ese conocimiento del Hijo de Dios, para que vayamos caminando a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Si usted no obedece a eso, al que ve no le va a hacer caso a quien no ve. O si no, con esto le concluyo, o si no, usted y yo no cometeríamos tantos errores. Si fuera verdad que le obedecemos a Dios, pero no a los hombres. ¿Me está entendiendo? Dígale que viene a su lado. Ay. Y entonces toda la congregación, mi amado hermano, lo que pasa es que lo que yo tenía aquí es porque hay gente que se vuelve experta, hermano, que es que no, que es que yo, la palabra, solamente la palabra. Sí, claro, la palabra, es que en la Biblia se da la palabra y los pastores aconsejan con la palabra, y es que los líderes tienen que aconsejar con la palabra. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Es que hay gente que es experta y dice: no, mire, pastor, mire, yo hablo la Biblia y ahí pongo el dedo y ahí yo hago en lo que Dios me dice. Y resulta cosas como esta. ¿Qué harás este fin de semana? Lo que Diosito diga, Diosito. Y ahí esta vez hacer así. Salió Isaías 56:12, puso el dedo. Venga, dicen ellos, consigamos vino, hagamos una fiesta, emborrachémonos todos, mañana haremos de nuevo y tendremos una fiesta más grande. Hay gente que es experta. No, es que yo sigo la palabra, y yo ahí abro y hago el dedo. Y no le vaya a pasar, le oí un chiste muy viejo,
Cuando yo acepté al Señor, me contaban todos los pastores. Y sé que ustedes lo conocen. Que una persona vio la palabra de esos que están acostumbrados, que no, es que yo abro la Biblia y no me hago caso a hombres, a lo que diga. Y abrió allá donde decía específicamente, y Judas se ahorcó. Está bien, sí. Otro versículo, y había un versículo que decía, ve y haz tú lo mismo. Así de ridículo y de irrisorio suena cuando una persona, mi amado hermano, empieza a decir esas cosas. Así de ridículo. Y entonces la gente, mi amado hermano, hicieron sus enfamadas, hubo alegrías muy grandes, ¿cierto? Por eso el salmista decía, los testimonios he tomado como herencia, porque siempre son el gozo de mi corazón. Esta palabra es gozo, es gozo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto, queremos ponerle atención a este videito de lo que hace la palabra del Señor en el cerebro. Yo sé que ustedes lo han escuchado, muchos de ustedes, pero con esto termino, es un minuto nomás. Vamos a ver si se escucha. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. El estudio fue realizado recientemente por el Centro de Conexión Bíblica, en el que estudiaron 40,000 personas en los Estados Unidos de 8 a 80 años de edad. Solo querían ver cómo interactuamos con las Escrituras. Sí. Descubrieron algo que resultó ser el principal hallazgo del estudio en sí. No estaban buscando eso y se convirtió en el punto principal del estudio. Cuando leemos la Biblia una vez a la semana, podría ser el culto de los domingos cuando el pastor dice, abre tu Biblia, y escuchamos el mensaje una vez a la semana, mostró un efecto casi insignificante en algunas áreas claves de su vida. Voy a explicarlo mejor. 2 veces por semana. Efecto casi insignificante. Ahora leemos 3 veces a la semana que había una señal diferente en el mapa con un latido del corazón. Algo sucedió, incluso aunque fuera un latido, pero el descubrimiento profundo es este. Cuando leemos la Biblia 4 veces a la semana, el efecto aumenta asombrosamente. Esperarías que fuera 1 o 2, que hubiera un aumento gradual en el efecto del impacto en tu vida, pero fue literalmente 1, 2, 3, 4. Algo cambia radicalmente. Me dejas con la curiosidad. ¿Qué tipo de comportamiento se ve afectado? La sensación de soledad se reduce un 30%. Eso es leyendo la Biblia 4 veces por El semana. problema con la ira se reduce un 32%. Amargura en relaciones, matrimonio, relación con tus hijos, cae un 40%. El alcoholismo cae un 57%. Sensación de estancamiento espiritual. Si tuviera que elegir un área cuando hablo con personas en las que son realmente honestas y en las que se sienten estancadas espiritualmente, solo pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra leyendo la Biblia 4 veces a la semana o más? Ese sentimiento cae 60%. ¡Wow! El contacto con pornografía se reduce 61%. Eso es muy importante. Y si miras los hábitos positivos y compartir de la fe aumenta un 200%. ¡Wow! Porque confías en la palabra de Dios y hay un aumento del 230% en el discipulado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poder. Aleluya, amén, amén. Es tiempo de volver a la palabra. Coloquémonos aquí un momento, hermano. Hayas conocido o no hayas conocido,